¿Qué tal, escuchas? El día de hoy tenemos un problema muy serio. Estamos Muy serio. metidos en problemas graves en la agricultura, porque vamos a hablar de un tema muy importante, que es el café. Bueno, mi nombre es Tonatiuh Quiñones y está conmigo el redentor de la sustentabilidad para la El producción de café, redentor, el mi, redentor. mi querido Héctor Reider. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí preguntándome si andamos muy pesimistas últimamente, porque ahí estábamos hablando de otro problema, o a lo mejor es el estado de las cosas que podemos hacer. Yo creo que eso no es un problema, es una realidad y estoy muy preocupado, porque yo soy coffee lover, como ya había dicho Yo anteriormente, y también, somos yo coffee lovers también. en pues, vivimos la mitad de tiempo, creo que la mitad de lo que bebo es café, pero bueno, así es Sí, sí, que sí. Mínimo 3 tazas al día me tomo. sí, de litro y medio para arriba, pero bueno, este, Exactamente. empecemos. Esto es Agronauta. Bueno, como ya dijimos en el intro, vamos a hablar sobre café. El café se ha hablado mucho últimamente que está muy caro. Y está muy caro, caro, caro. O sea, hablamos de que yo compraba mi kilo de café biodinámico en una cafetería aquí en Guadalajara, muy bonita, que me gusta mucho, que es un café especial que traen de la finca Irlanda, que está allí en Chiapas. La cafetería se llama Café Maya, que está muy rico, se lo recomiendo aquí en la zona de Chapalita. Y lo compraba a 280, 320, ahorita está en 420. ¿Y O sea, cuánto? 420 pesos el kilo. El kilo. Ay, güey, está caro. Si subió Está caro. demasiado, se está subiendo demasiado y eso es ya es para que platique. Y digo, Héctor, ¿sabes qué? Hay que hablar de este tema porque queremos saber, ya mucha gente ha dicho, pero creo que se dice mucho, pero no se dicen todos los factores que dependen del café. Totalmente, totalmente. Y se nota tanto ese aumento. Ahorita una taza de café por acá, por mis rumbos, por mis tierras, por mi rancho, está entre $4 y $5. Una taza de café. O sea, 80 pesos, ni que fuera en Starbucks, el café acá en México. Y eso es negro, café negro, nada de hacerlo especial. Si lo quieres especial, te está saliendo entre $7 y $8 mínimo. Uf, no, horrible, carísimo. A ver, Tora, tú eres cafetero, pero de sangre. O sea, tu familia está en eso. Entonces, ¿por qué no nos explicas qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué crees que está tan alto? O sea, ¿qué está sucediendo, básicamente? ¿Por qué no me ayudas a entender? Yo he puesto a estudiar, bueno, mi familia cafetera es de Orizaba, Veracruz, muy cercano a Córdoba. Yo tomo café, creo que desde que tengo uso de razón, 6 años. Café con leche que te dan así con tu botecito obviamente no éramos Eso explica mucho, eso explica mucho. sí, éramos muy clavados con el café desde niño. Y mi mamá era de tomar café negro, negro caliente y me dejó el gusto por el café. Inclusive en la casa tenemos cafetales en un patio pequeño, pero teníamos Qué cafetales. bonito. Y era algo muy rico. Siempre fui a probar las bayas rojas, todo esto era muy divertido. Pero creo que, como te decía, cuando planeábamos el episodio, yo creo que el café empezó a hacerse escaso por muchas cosas. Primero, porque hablamos de los 80s, 90s, inclusive hay gente que ni tomaba café. Empezó a verse una moda de tomar café. Yo el capuchino por ahí de los 90s, empezaron 90 y tantos, se empezó a hacer moda en México, soy llamada de expreso, empezaron a haber cafeterías, había gente que tomaba todo café todos los días, se empezó a hacer Claro. una costumbre. Por ejemplo, en Estados Unidos toda la gente toma café de la mañana o no. Sí, Sí, totalmente. Es el famoso café americano, ¿no? Que es el de la cafetera esta que llegan y te sirven en el estilo diner. Es muy clásico. No, no es mi favorito, pero es muy clásico que es lo que te sirven acá. ¿y sabes por qué se llama americano, no? Café americano, porque cuando llegaron a Italia en la Guerra Mundial, Ujú. ellos decían, ¿quieres un café? Sí, les servían un expreso. Y no, sabes que esto es muy fuerte. Entonces le echo agua caliente. Entonces, Entonces se volvió el café americano porque no yo quiero el podían café con él. estilo americano. No sabía, no sabía. Qué interesante, fíjate. Ese era café estilo americano y así lo hicieron. Y después ya nacieron las cafeteras. A mí, en especial el café americano, no me gusta porque es más ácido y como lo hacen con filtro, el filtro le quita toda la grasa y le quita los saborcitos al café. Hablamos que es una bebida que es 98% agua y 2%, de 2 Cafeína. al 4% es los sedimentos, ¿no? Sí, sí, no, y bueno, ya que estamos hablando un poquito de la historia, yo diría que por ahí del 2006 aproximadamente es cuando empiezan a llegar las compañías estadounidenses, ¿no? Sí, Starbucks se empieza a expandir a México, a Latinoamérica, y es cuando empezamos a ver, bueno, ya existían otros ejemplos, pero empezamos a ver realmente que agarra mucha fuerza los frappuccinos, los cafés combinados con un montón de sabores, etcétera, ¿no? sí, y el café de especialidad no tiene mucho tiempo. En No, mi punto de vista tendrá unos 12, 15 años, o sea, de 12 a 15 años, que empezaron a hacerse cafés especiales. Además empezamos a ver ya métodos. no diría que se empezaron a hacer, pero yo diría que agarró fuerza.
Agarró que fuerza. agarró mucha fuerza, porque sí existían nichos, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, algunos de los agroescuchas, si son de ahí, recordarán pues la cafetería Mir. Sí, la cafetería Mir, pero el café, ese es café tipo árabe. Y te das cuenta, Sí, sí, pero es el café de café árabe es especialidad. diferente. El café de especialidad. Y realmente el café viene de Arabia, bueno, de Etiopía. La historia dice que un pastorcito iba con sus cabras y las soltó y se comieron unas bayas, se pusieron bien locas y entonces ella agarró y también las probó las bayas y le gustaron mucho y se las llevó un monje. El monje les quisieron encontrar sabor, hacer té y ya medio hartos se aventaron al fuego y se dieron cuenta que se destapaba una bola de sabores y pues eso destapó que empezara el primer café. De ahí pasó a Arabia, de Arabia a Emiratos, al Cairo, a Egipto y todo esto, y se creó toda esta cultura cafetera, llegó Italia, los italianos la mejoraron 1000%. Creo que de los mejores inventos del mundo, hablamos de la cafetera estilo Moca, que se me hace Sí. enorme, bellísima, sencilla, que crearon las máquinas de expreso, y de ahí a todo el mundo, ¿no? Pero hablamos que esto fue en el año, hace muchos años, bueno, llegó aquí a México, llegó al mundo, se empezó a crear una cultura cafetera y también llegó a Asia. El aumento del consumo de café se hizo a nivel mundial, obviamente, pues, que es una estrategia de marketing. Las empresas cafeteras que empiezan con N y acaban con Nestlé, empezaron, Y acaban con Nestlé. Nestlé, sí, Bueno, entonces Nestlé. empezaron con ese tema y empezaron a acaparar gran parte del mercado. Podemos decir que casi todo el café que se produce en el mundo tiene que ver con algún proceso. Que Sí, pues claro. los café lovers dicen que el café en polvo no es café, pero bueno, eso ya es, depende. Sí, no, pero hablan también de la dominancia de mercado que tiene esta empresa, o sea, como transnacional sobre el mercado del café, ¿no? Sí, y el café se rige por el precio internacional, es un commodity. Acuérdense que ya hemos platicado aquí en el podcast que un commodity es algo que tiene un precio que lo rige el mercado, ¿no? O sea, que no alguien dice, va a cuesta tanto, no, es Estamos hablando de la soya, de los granos, sobre todo, maíz, lo que también, el chocolate. y el maíz, el sorgo y todo esto, y el café. Bueno, aquí, antes de llegar a temas de sequía y todo esto y lo que están diciendo, yo pienso que llegó a haber ya hay un mercado de consumo, pero las variedades no han cambiado mucho y no ha habido un recargo No. fundamental. La producción no ha aumentado suficiente. Bueno, sí ha habido métodos de producción que han entrado que son relativamente recientes, ¿no? Tona, como estamos hablando de las fermentaciones. O sea, sí ha habido ligeramente cambios en los procesos, Sí, cambios claro. ligeros en los procesos, pero estoy de acuerdo que las variedades como tal, las variedades base no han cambiado mucho. Bueno, hablamos de arábica, que sea pergamino, que sea caracolillo, o sea, siguen siempre siendo las mismas producciones, ¿no? Y aquí en México aumentó mucho la producción de café. Le voy a pedir a Elmo que me haga un estudio sobre el respecto. Le voy a dejar las gráficas aquí en Agronauta, que los principales productores del país son por los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla, etcétera, que son los principales productores de café. Y pues a mí me parece muy, muy interesante cómo esto ha cambiado, ¿no? Pero creo que si hay algún tipo de desigualdad es en el café. Pero bueno, eso lo veremos adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita aumenta el consumo está fuerte, pero si lo vemos a nivel mundial, los principales productores de café a nivel mundial son principalmente son Brasil y Vietnam. Brasil y Vietnam son los principales productores. Hablamos de Indonesia, Colombia, y que son los cuatro, Etiopía, y México está atrás. Pero ahorita debido al cambio climático no ha llovido lo suficiente en Brasil. Y en Vietnam, al revés, llovió demasiado. Y eso mermó mucho la producción de café. Entonces quiere decir que los mercados futuros, que es como se maneja el café, como ser un commodity, no es el precio que tengo ahorita, sino vamos a asegurarlo del futuro, pues están viendo que principalmente la producción está bajando mucho. Incluso en algunos países como Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, pues la producción va para abajo. O sea, Y no está estás viendo mencionando que además la demanda está aumentando. aumentando, sí, aumentando. Y entonces estamos en medio de una burbuja donde vemos que se está aumentando el precio de manera exorbitante porque tenemos un desbalance de oferta contra demanda. Es lo que pasa. Si vemos las gráficas que te enseñé, lo voy a poner aquí también en imagen en el episodio, si vemos, por ejemplo, es cómo ha aumentado. Si hablamos casi que estaba en el año pasado estaba a $200, el día de hoy está en casi $400. O sea, ha duplicado su costo de café. ¿Por qué? Los futuros, no hablamos del precio ahorita, sino lo que se prevé que va a estar de caro el café, ¿no? Que no es lo que le pagan al productor, ¿no? O sea, pero sí, ahorita los que están muy contentos son los colombianos porque pues obviamente tienen mucho café y lo están vendiendo caro. Pues sí, qué También bueno. costarricenses, todo esto, pero por ejemplo los brasileños no tienen suficiente café, Ecuador está bien, me competí con un chavo de Perú hoy en la mañana, escuchándolo en TikTok, que decía el que está bien, pero ahorita hay gente que está volteando a ver si invierte en café.
Y también tú producir café no es que yo pongo mi finca ya No es sencillo, no es una como mañana, otro tipo, sí, no es como un cultivo de especialidad que crece en unos cuantos meses, ¿no? Que son estamos 3 hablando años de de establecer. 3 años. Y la otra cosa que yo creo que también es interesante, Tona, es que también el tipo de café depende mucho de la altura y del clima. Entonces, Ujú. si esas dos no se alinean, no te sale el tipo de café que quieres y eso puede afectar ciertas variedades más que otras, ¿no? Sí, claro, y además que la buena producción depende mucho de la variedad que vayas a poner. O sea, o sea, no es de que para mañana ya puse esta variedad y ya me está creando una buena producción. Por eso creo que es importante hablar de que falta mucho por hacer. Yo estoy investigando un temas de investigación de café y están completamente desbalanceadas. O sea, hay investigaciones por todos lados. Hay muy poco de trabajo sobre varietales. Sí hay gente que se está dedicando a ello, gente que está en varias partes del mundo, obviamente hay gente colombiana, aquí en México hay, pero pues sí tenemos mucha desigualdad porque el comercio no es justo en el café, ¿no? Y ese es un tema principal. Pero bueno, antes de entrar a ese tema, también decirle una cosa. Este tema, este es un dato que a mí me pasó un restaurantero diciendo, si tú quieres tener una producción que tenga muy buen Margen. retorno de inversión, el café. Tú le metes 3, 4 pesos a una producción y vas a ganar 45, 50. O sea, tu utilidad mayor está en el café. Por eso siempre final de que vas a un restaurante siempre, un cafecito, Claro. porque ahí es donde ellos ganan. Te tomas un par de cafés, pues no sé, 100 pesos, $5, pero, y estás gastando $1 o $2 para producirlo, ¿no? Y eso está interesante, Tona, porque entonces realmente estamos viendo que aunque que está aumentando mucho el café, pero de entrada ya es un producto que realmente, cuando estamos hablando de márgenes a precio de consumido, obviamente no van a querer reducir esos márgenes, pero no debería de afectar ni cambiar tanto el precio por la cantidad de márgenes que tiene, por el porcentaje de márgenes que tiene, ¿no? Sí, a las cafeterías, obviamente, sí ya se está afectando, han Ujú. aumentado precios, sí, pero no debería ser tan alto el cambio, ¿no? Porque ellos tienen un margen de utilidad, pues, 70, 80%, Altísimo. pues tú que lo bajes a 60, pero aún así, ahorita también platicaba con un tostador el fin de semana que me dice que ya hay escasez de café, sobre todo en tema de microlotes, o sea que hay gente que ya no lo está cortando tan fácilmente ni lo está vendiendo por lo mismo de que saben que está aumentando el precio, ¿no? Se está Y, especulando mucho con respecto al café. eso que dices que hay mucha especulación me parece muy interesante porque realmente siendo el cambio climático el problema base, Ujú. la adaptación para poder definir cuáles van a ser buenas zonas de café es un poco difícil de definir, ¿no? Sí tenemos nuestros escenarios, tenemos nuestros análisis de cómo va a afectar diferentes zonas del cambio climático, pero lo que estamos viendo con el cambio climático es que no hay zonas estables, ¿no? Que lo que se va perdiendo es mucha la estabilidad climática que es muy benéfica para la agricultura. Dado que esto es una inversión de 3 años, no es como que podemos prepararnos para elegir este va a ser el siguiente buen lugar para el café porque por lo mismo del caos, ¿no? O sea, realmente no hay una solución sencilla a lo que está sucediendo. Así. No, creo que es un problema sistémico. Tendría que mejorar muchas cosas para que el precio bajara. Y además que ahorita con el amago que hubo de aranceles a Colombia, el café se fue para arriba, un 30%, de un día para otro. Y no bajó tanto. No, se quedó ayer. Se quedó arriba. Sí, está complicado el tema. Que eso es una cosa muy interesante porque eso es lo que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Es que sube por X o Y razón el precio, ya sea por la inflación, ya sea por aranceles, por ejemplo, y uno pensaría que bajaría el precio, pero lo que estamos viendo es que muchas veces las mismas compañías deciden mantenerlo arriba porque las personas ya se acostumbran a pagar ese precio, ¿no? Ujú, sí, claro, se llama inflación, ¿no? Por eso, ya cuando hay una deflación es muy raro, pero sin inflación suben los precios, pero nunca bajan. Aumentará el costo de vida y todo eso, y todo sube de precio, menos de los ingresos, o sea, y el café se queda arriba. Por eso el rebote no fue tan notorio. Voy a dejar la gráfica para que la vean. Todavía según lo que escuché en la mañana en otro podcast en Grado Angular, se sigue especulando sobre los pisos de café. O sea, todavía no estamos bien, ¿no? Y creo que, pues, hay muchos factores que influyen en el costo, pero, híjole, no sé, yo lo veo complejo, lo veo muy complejo, es un problema muy complejo. Entonces es otro de esos problemas complejos que vemos que es el cambio climático exacerbando fallas en el sistema, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo, porque de por sí ya era un sistema que estaba, como vemos con muchos casos de la producción agrícola, que siempre está al borde, que los productores del producto que se va a vender, ya sea verdura, lo que sea, siempre tienen márgenes muy bajos, mientras que el distribuidor, el comercializador, para quedar al consumidor, suele tener márgenes mucho más altos y hay una gran separación entre ambos puntos, ¿no? Ujú.
Y que eso está causando también que haya una mayor separación entre lo que se puede hacer a nivel de producción. Sí, caray, y además que también, bueno, y también las cadenas productivas son muy cerradas, que sea un producto de mucho consumo. En México está muy cooptado bueno, por varias comercializadoras. Por ahí vamos a poner más adelante a hablar sobre un tema, sobre opacidad de café. Hay un informe muy interesante que hizo Prodes, que se me hizo muy interesante ver cómo lo están manejando. Es un poco fuerte lo que dice, porque obviamente hay dos predominantes del mercado, ¿no? Los dos grandes que comercializan café, Nestlé y El que empieza con N y termina con Nestlé. y de la sirena. Sí, sí, y la sirena. Y la sirena, sí. Uh-huh. Entonces, Que interesantemente también, cuando hablemos de ese tema, la sirena está quebrando. sí, caray, pero de veras ha sido bueno, hablaremos de ese tema porque el tema de las sirenas es que se les ocurrió hacer una carta muy extensiva. Entonces, lo que menos venden es café. Y se dieron Sí. cuenta de que no están vendiendo. No, no están vendiendo. Y bueno, y hablemos de otro también de presiones externas como los boicots que los han hecho cerrar en muchísimas partes del mundo. Y bueno, por ejemplo, hay gente que ya prefiere otro tipo de cafeterías porque aprendieron a tomar café. Claro. A mi punto de vista, yo antes era muy fan de la Sirenita, hace unos años que no era Yo tan también. caro, porque tenía refil y porque pues sí, está bien cómodo el lugar, pero ya ahorita ya prefiero una cafetería donde ya sé que me atienden bien, donde ya conozco al barman y ya pues me sale más barato y puedo estar más tiempo en una cafetería. Antes no existía eso. Totalmente. Y algo que hemos visto en general en muchísimas industrias, y a veces es muy notorio también, sobre todo en la de la comida procesada, es que suele haber aumentos de precios conforme hay más consolidación, pero también hay una disminución en la calidad. Sí, claro, como siempre. Porque se trata de bajar costos, ¿no? Aumentar los márgenes para aumentar los retornos, etcétera, etcétera, que es parte de los ciclos que pasan con la consolidación corporativa. Y lo que estamos viendo es una disminución de calidad. Entonces, por eso yo creo que también salió mucho lo del café de especialidad. Sí, claro. Sí, pues antes que querías tomarte un café era americano y en una cadena de En alimentos, ¿no? Sanborns. Sí, En Sanborns se tomaba así. el café quemado de Sanborns Sí. sobrecalentado. Era muy bueno con los, ¿cómo se dice? Con los bolillitos que te daban tostados a la plancha. Sí, Sí, me con gustaba. los tecolotes, ¿no? Que eran molletes con chilaquiles, que son muy buenos. Ay, sí, Sanborns no. No tocó, es de lo que te perdiste, pero bueno, es muy monchoso, pero bueno. Y también ahora puedes consumir café de otras formas, inclusive en las cafeterías ya de la cadena de Lo Porporo, si no saben es Uh-huh. el Oxxo, pero bueno, ahí pueden ver ¿no? que ahí hay café ya, o sea, y hablamos que mueven una cantidad interesante de café y a un costo bajo, ¿no? O sea, o costo accesible, ¿no? Ya todo el mundo va y se compra sus cafés todos llenos de azúcar, pero bueno, es café. También, como el famoso café de gasolina de los Oxxos, ¿no? Que es dulce, 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 pero qué bueno, qué bien aplica cuando tienes una manejada larga. Sí, y además eres todo tembloroso por la cafeína y todo tembloroso por la cantidad de hiperglucemia que tienes. Choque anafiláctico ya medio camino, pero bueno. También otro tema importante, creo que el tema de mercado, o sea, bueno, este es un dato que me llamó la atención, que lo sacamos aquí del informe de Prodex, que hablaba sobre la igualdad de café, que por ejemplo, aquí en México, 95 de los productores de café son pequeños productores. No pasan de 2 a 3 hectáreas. Y sobre todo están agremiados en cooperativas que no les permiten vender el café más que a una de las cadenas establecidas. Y eso, pues obviamente, están amarrados a precios bajos. ¿Y quién es el que va a ganar con el precio del café? No van a ser ellos. Y también estamos hablando de una de las industrias mínimo en México que tiene de la mayor cantidad de productores indígenas, ¿no? Que crece aproximadamente el 30%. Entonces, cuando estamos hablando de temas de 85% de las personas que producen café en este país son de origen indígena. 35%, entonces, 85, 85. 85. Ok. Entonces me equivoqué muy fuerte con mis estadísticas. Y entonces algo que a mí me llama la atención es que si estamos viendo en esos productores pequeños, si estamos viendo, es que estamos viendo una situación donde lo más probable es que estamos hablando de productores que están bajo la línea de pobreza. Exacto. Y están además cooptados por un grupo más grande y no se pueden salir para buscar diferentes alternativas. Entonces es como una situación donde no pueden ganar. Pues estás atorado con un tema de venta. Obviamente te dan el café, te dan la variedad, te dan el fertilizante, te dan todo, te dan asesoría y te tienen pues, completamente vigilado. ¿A quién le vas a vender el café? Si crees lo que te pido y me das todo el cultivo, básicamente. Y pues obviamente no es café sustentable, todo eso. Y hay algunas empresas empresas familiares que pueden brincar a café de especialidad, pero principalmente no son pequeñas empresas, no son empresas pequeñas, o sea, son familias que pueden salir de este círculo.
y crear una marca de café no es fácil. No es fácil. Y yo creo que eso regresa también mucho a varios de los problemas que cuando estamos hablando de las cadenas de suministros en la agricultura que vemos, ¿no? Que realmente cuando estamos tratando de levantar las producciones pequeñas, sustentables y todo, siempre es bajo el lente de tiene un valor agregado, se vende más caro, ¿no? Y habla de este problema, pues el problema es que no es accesible para la mayoría de la gente, ¿no? Es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos que esas producciones locales sustentables sean justas para los productores, pero también sean accesibles para los compradores? Exacto. A mí me tocó, por ejemplo, ver el tema de ayer en Ciudad de México, llegaban los productores directamente a intentar vender el café a las cafeterías, y algunos sí se los compraban. Obviamente un precio más accesible, y era negocio para ellos, pero no tienen capacidad ni para poder estarlo haciendo tan seguido, ¿no? Claro. Y también es el tema de que pues te voy a vender mi café y luego no tengo nada. Claro, sí. O sea, y esa es la otra cosa que es interesante, porque cuando estamos hablando de una producción de 2 hectáreas, realmente qué tan consistente va a ser esa producción como para que sean uno de los vendedores constantes de una cafetería en especial, ¿no? Entonces, por eso las cooperativas son sistemas que suelen funcionar, pero cuando las vemos que son cooptadas así, pues es una situación de, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Sí, claro, está complejo. Pues bueno, en general, para llegar al final de este episodio rápido, abrimos el tema, yo que se platicaba con Héctor, porque sí, yo tenía atorado y se me hacía como que escucho mucha gente hablar sobre el precio del café y esas son las conclusiones que yo tengo. Digo, principalmente aumentó la demanda a nivel mundial, estamos acostumbrados, pero no ha aumentado la oferta. Ahorita hay presiones por el cambio climático, Brasil y Vietnam, uno está seco, el otro está demasiado mojado, entonces, y consecuencia no hay café, las variedades no están respondiendo, no hay intercambio varietal. Mucha gente va a decir, no, sí, ya estamos trabajando, pero eso tiene que llegar al productor, y no es lo mismo venderle a una empresa que venderle a 10,000 productores, ¿no? Que tienen 2 hectáreas. El tema de la diversificación, sí, claro. Sí, es lo que platicábamos con Cecilia, y creo que ahí es importante ver que este tema del café va a ir, no se augura muy buen cambio, ¿no? Y ahorita con el amago de los aranceles, pues peor tantito, ¿no? Sí, se ve mucho. Entonces, ¿qué opinas, Tona? Entonces, ¿a tomar puro espresso? Pues yo creo que café doblemente hecho. No sé qué voy a hacer. Yo creo que ya estoy viendo que si puedo prender mis propios cafetales, pero voy a necesitar mucho. El famoso café de Guadalajara. No, fatal. Sí, ahorita sí, de aumento de café ya está muy caro. A ver que una agroescucha se aviente a producirlo en invernadero y a ver que nos cuente qué tal le sale. En 3 años sabremos si quebró o no. Cuando estemos en la temporada 25, Ya porque tenemos 2 temporadas por año aproximadamente. Una por año. Sabremos si ya en la temporada 8 le preguntamos si hay algún... Aguanta. Una por año, entonces, ¿por qué estamos en la temporada 7, Tonas? Porque al principio hicimos 2, o sea... bueno, entonces, no sé. Ok, 1.3 por año. Pero entonces, perdone, disculpa, Héctor, que vamos a ese tema estadístico. Aquí queremos ser exactos, pues. Hacemos 6 meses, ahora son de cada año, digo, como hay que hacer tantas cosas, pues mejor nos quedamos con una, ¿no? Tienen razón, sí, no está potente. Y se nos van acabando los títulos por temporada. Sí, claro, estamos variando menos. Pues sí. Yo creo que aquí esperamos sus comentarios, vamos a ver qué onda con el café. Yo sé que cometimos varios errores, tenemos varias omisiones, sobre todo en temas de mercados, es muy complejo, porque vender café no es de que yo lo produzco y te lo vendo aquí en la esquina, y procesos de café hay muchos, desde especialidad, semi-industrial, industrial, etcétera. Así es que pues déjenos sus comentarios y si les gustó, yo estoy muy preocupado porque el café cada vez me sale más caro y hay de menos calidad. Sí. Y otro día a mi café de Tero de confianza digo, oye, esta bolsa no pesa 1 kilo. Ya no me contestó. Cerraron. Sí, nada más decir, me sacaron de la tienda, quién sabe. Y voy a pasar tu solicitud de la gerencia. Bueno, pues gracias, Héctor, gracias a ustedes, estamos en contacto. Hasta la próxima. Déjenos sus mensajitos, gracias. Si te gustó este episodio, no olvides calificarlo con 5 estrellas o darnos una manita arriba. Tu reseña en Spotify o YouTube nos ayuda muchísimo. También puedes mandarnos un mensaje con tus comentarios o preguntas. Pero lo más importante, compártelo. Así más personas pueden unirse a esta conversación sobre agricultura y tecnología. Puedes escribirnos directamente a agronauta.io o seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como agronauta.io. Nos vemos en el próximo episodio.